Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, también muchas gracias por la invitación. Y antes de empezar la charla en sí, me gustaría hacer unas aclaraciones previas. La primera es la estructura que voy a seguir, que yo espero hablar más o menos una hora, o mejor dicho, menos de una hora. Y la segunda hora me gustaría hacer un coloquio. Me gustaría que todos hablásemos, porque hay muchas cuestiones que voy a decir que se prestan mucho a debate. Y en concreto el confucianismo es una cosa bastante compleja, es una cosa que desde el primer momento hasta ahora se ha politizado, y una de las cosas en las que voy a insistir en ¿qué es confucianismo? Pues depende de quién lo diga. Es decir, eso del confucianismo veremos que empieza con dos posturas totalmente enfrentadas. La de Mencio, de que los impulsos humanos son buenos, y la de Xunzi, que dice lo contrario, que de eso nada, los impulsos humanos son muy malos. Uno pensaba que las personas actuaban de forma bondadosa por naturaleza, y otro decía que ni hablar de eso. Entonces, desde el principio de los tiempos, desde el principio del confucianismo hasta ahora, lo que es el confucianismo pues es algo que tiene distintas interpretaciones y mucha polémica. Por eso es uno de los motivos por los que creo que es importante que después de la primera hora haya un debate que sea tan como mínimo igual que la parte de la conferencia. Por otra parte, quería hacer una explicación del tipo de acercamiento que voy a hacer hoy. Como habréis visto, el nombre es el choque cultural. Sobre el confucianismo se pueden decir muchísimas cosas. Bueno, de hecho se lleva hablando de confucianismo más de 2000 años, pero de lo que voy a hablar hoy es de algo muy específico, de cómo influye el confucianismo en el choque cultural. Y también hacia el final voy a comentar, y también con el propósito de que pueda abrirse debate o coloquio, de por qué el confucianismo es algo que debemos respetar, o por lo menos determinadas corrientes del confucianismo. Entonces esa va a ser la estructura básica de mi charla, y a continuación voy con otra cuestión previa, y es que posiblemente muchos de vosotros hayáis visto que esta charla de hoy es legismo-confucianismo. ¿Y por qué un nombre tan raro? Esto parece, yo que sé, como en la Unión Soviética, marxismo-leninismo, de esos nombres tan enrevesados. Bueno, esto se debe a que lo que entendemos por confucianismo es realmente es la cara de un sistema cuyas instituciones no eran confucianas sino legistas. Decían los antiguos que la ideología de los burócratas imperiales se caracterizaba por el confucianismo en la luz y el legismo en la sombra. Vamos a hacer la primera nota histórica. Y es que el confucianismo tal y como lo conocemos, es decir, como la ideología de los funcionarios imperiales, es algo que se da años después, o mejor dicho, no años, perdón, siglos después de las enseñanzas del propio Confucio. En consecuencia, lo que tenemos es en la dinastía Han que el confucianismo se convierte en la ideología de la burocracia. Sin embargo, ¿es la dinastía Han una dinastía cuya ideología se basa en Confucio? ¿Sus instituciones son confucianas? No, básicamente no. Veremos también, supongo que no sé si estáis familiarizados con la historia de China. Bueno, haré una aclaración histórica. Lo que hoy entendemos como China fue por primera vez un estado unificado con la dinastía Qin. Y digo la dinastía Qin con segundo tono, no la última, la Qin. Pues bien, la dinastía Qin fue la primera en crear un estado unificado. Se suele hablar de unificación de lo que es China, pero bueno, veremos más adelante que eso es básicamente un anacronismo repetido constantemente en los libros de texto. El caso es que el reino de Qin consiguió, gracias a un sistema muy fuerte de premios y castigos,
a una disciplina militar rígida y a una burocracia muy bien organizada, unificar al resto de estados que después constituirían el imperio. Pero Qin, puesto que era un estado que solo valía para la guerra, acabó colapsando. Y después se estableció la dinastía Han. Los Han, obviamente, para tener un imperio grande, mantuvieron las instituciones burocráticas de los Qin, pero oficialmente decían que no, renegaban de Hanfeizi, renegaban de esas instituciones. Nosotros no gobernamos al pueblo con premios y castigos, faltaría más. No, de hecho, citando a Confucio, decían que ellos no, que ellos gobernaban al pueblo con la virtud, que es eso de gobernar con los premios y castigos, lo que decían. Pero después, en la sombra, hacían algo muy diferente. Y este es básicamente el modelo legista confuciano, es decir, un modelo que decía gobernar de una determinada manera, la confuciana, que veremos que tiene el fundamento en el gobierno de la virtud, mientras que la realidad es que su gobierno se basaba en una gestión de los premios y castigos muy eficientes. El legismo, como comentaba José Ramón, realmente es una filosofía muy importante para entender la China actual. Es más, y esto lo podemos debatir después en la parte del coloquio, la República Popular de China actual no es confuciana. Decir que la República Popular es confuciana, pues es obviar que durante la Revolución Cultural se destruyó todo lo confuciano. Lo que sí podemos decir es que es legista. El funcionamiento del Partido Comunista Chino no es muy diferente del funcionamiento del Reino de Qin. No solo eso, Mao Zedong, de la misma forma que odiaba a Confucio, le gustaba mucho Hanfeizi, admiraba mucho al primer emperador, de hecho se identificaba con el primer emperador. Y la forma de gobierno guarda muchas semejanzas con la ideología legista. Lo fundamental es que vamos a hablar de un modelo de pensamiento que sirvió para parar los excesos de un sistema que entiende que el ser humano solamente se mueve por premios y castigos. Otro ejemplo que se me ocurre ahora de pensamiento legista confuciano es un señor que no es español. No sé si alguno conoce a un señor llamado Alejandro Cao de Benós. No sé si bueno, para quien no lo conozca, Alejandro Cao de Benós es un señor que defiende el régimen norcoreano. Es de hecho el gran defensor del régimen de los Qing. Pues en un programa, un mítico programa de Intereconomía, ya hace mucho tiempo, en el que estaba presente Pablo Iglesias y en el que acabaron discutiendo, pues una de las cosas que dijo Cao de Benós es que el comunismo norcoreano es muy especial, porque es confuciano. Porque la gente ve a Kim Jong-il, creo que se refirió a Kim Jong-il, no me acuerdo exactamente en qué año fue. El caso es que dijo que al gran líder lo veían como un padre. Y el caso es que, bueno, Corea del Norte pues no es precisamente un sistema confuciano, por mucho que lo quieran decir. Es un claro ejemplo de legismo, es decir, un sistema político con jerarquías muy grandes y, sobre todo, con la gran característica del legismo, que es crear la figura de un emperador mágico, como un dios en la tierra. Pero eso sí, controlado por una camarilla, que es básicamente el fundamento de Hanfeizi. Ellos creen que es imposible que haya un gobernante virtuoso, no es posible. Entonces lo que hace falta es generar un aura, algo mágico, que haya un gobernante que... Es algo parecido a, no sé si visteis, las bolas del dragón. Las bolas del dragón, pues en las bolas del dragón, en las bolas del dragón Z, para ser exacto, había un señor que se llamaba Satán. Satán, el boxeador, que básicamente era el gran inútil. El que, no sé si os acordáis, cuando aparece por primera vez con Cell, con el bicho ese verde, Cell lo despacha de un plumazo. Sin embargo, después de pelear los guerreros Z con él durante bastantes capítulos, los guerreros Z desaparecen, Cell lo mata el hijo de Son Goku,
Pero después, ¿quién aparece como el ganador? No sé si os acordáis de esa parte. El ganador es Satán. Y lo llamativo es que los guerreros zetas lo aceptan. ¿Por qué? Porque creen que si ellos fuesen la persona de referencia, estarían muy lejos. Satán es la autoridad adecuada. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza solo un poquitín superior a la de los humanos normales. Entonces, eso es más o menos el modelo de gobernante legista. No es un gobernante verdaderamente virtuoso, sino es aparentemente virtuoso. Bien. A continuación, otro de los temas que es muy importante desde mi punto de vista destacar es hasta qué punto podemos decir que el confucianismo explica la cultura china. Bueno, yo aquí no voy a mentiros y decir que con el confucianismo se puede explicar todo lo que pasa en China o Taiwán. No, a ver, no. Y en este sentido es también necesario, desde mi punto de vista, hacer una aclaración previa, qué es lo que entendemos por China. Qin Shi Huang, el primer emperador, nunca unificó China, unificó lo que está bajo el cielo, o al menos eso es lo que dicen los textos. Existe por ahí, sobre todo entre algunos periodistas, de que Zhongguo significa país del centro, y no. Los textos nos muestran una cosa diferente. Si queremos traducir chino clásico, lo que tenemos que traducir es, primero, los estados, porque Kuo en chino clásico es estado, y son los estados, porque son varios. Y en concreto son los estados que están en la llanura central. No hace referencia a lo que podemos entender ahora como un estado-nación. Y a este respecto es significativo cuántas veces aparece en los textos clásicos el término Zhongguo. Por ejemplo, en Confucio, ninguna vez. En el Tao Te Ching, cero. Lo que sucedió en la dinastía Qin y después en los Han es que se unificó un gran territorio. Pero no debemos pensar en la historia antigua de China como la historia de un Estado-nación claramente identificado. Lo que sí podemos pensar es en un modelo de Estado. Es decir, lo que pervive desde hace mucho tiempo es una forma de organizar el Estado. Y es aquí donde el confucianismo sí tiene mucha relevancia, el confucianismo y el legismo. Es decir, es un modelo institucional que ha perdurado durante más de 2000 años. Antes de que Qin unificase lo que está bajo el cielo, había varios estados, entre los cuales destacaban 7. Los llamados Qixiong, los 7 valientes o los 7 fuertes. Había una gran competencia por dominar al resto de los estados. Lo que sucedió en la época de los reinos combatientes es que empezó a haber clases políticas abiertas. Es decir, personas con conocimientos y sobre todo con mucha labia podían llegar a ocupar un cargo en un país o reino feudal importante. Aquí en el Zhangguozi, que es una obra que estoy investigando y que me parece importante para entender bastantes cosas sobre las estructuras estatales posteriores, podemos ver que un señor llamado Zuchi y otro llamado Chang Yi era el equivalente a los sofistas en la tradición griega, es decir, gente con muchísima labia, que tenía una capacidad persuasiva muy grande y que gracias a su capacidad persuasiva conseguía cargos. Bien, en este contexto, ¿qué es lo que sucede? Que los valores que tenía la aristocracia tradicional se ven en una crisis muy grande. Porque los valores de esta aristocracia se basaba en Li, en las normas de conducta, en un comportamiento muy pautado, en no perseguir el beneficio particular, en ser leal a los suyos, en ser buenos hijos, o eso es lo que nos cuenta Confucio al menos. El caso es que cuando llegan individuos como Zhu, Qin, Chang Yi, todo eso les da igual. Y lo que quieren es conseguir un cargo en algún estado como sea. Entonces, hay una cosa positiva y es que los gobiernos de aquella época se abren a gente procedente de clases bajas. Por otra parte, y de esto se puede observar también en el Zhangguozi, los gobernantes de esa época valoraban mucho lo que se llama qian. Qian en chino es el discurso de protesta, es decir, criticar al gobernante. Es más, el rey Xuan de Qi ofrecía recompensas por aquellos que le decían sus errores.
Entonces, este fue el contexto en el que surgió la disputa de ideas de los reinos combatientes, las llamadas 100 escuelas de pensamiento, como se conoció posteriormente. Y aquí surge una discusión de cómo debe ser lo que está bajo el cielo, cuáles deben ser las normas de conducta que sigan la gente, cómo debe ser la buena persona, o de forma simple, cómo debe ser la vía, el Tao. Que el Tao muchas veces se asocia con los taoístas y no, realmente es algo por lo que se preocuparon todos los pensadores de esa época. Eso está bien, el debate, pero no sé si estáis familiarizados con lo que sucedió en la Atenas democrática de la época de Pericles y posterior. Había mucha gente con mucha labia que era capaz de convencer a la asamblea y muchas veces la asamblea pues se dejaba llevar por las emociones y cometía políticas bastante absurdas. Tal y como nos dice, por ejemplo, Tucídides, que la guerra del Peloponeso con Esparta fue producto, según Tucídides, de la absoluta estupidez del pueblo ateniense. Si bien en el caso de los reinos combatientes no tenemos exactamente una democracia, o al menos no tenemos constancia de una democracia como la ateniense, ya que los reinos combatientes sabemos muy poco, de lo que sí que tenemos constancia es que había gobernantes muy fáciles de engañar. De hecho, hay un festival, de hecho, en la tradición china que celebra a un gobernante que fue advertido de que su reino iba a caer y finalmente su reino cayó. No sé si sabéis a qué festival me estoy refiriendo. El Tuanwuchie. Esto pasaba mucho en los reinos combatientes, que había ministros leales que advertían al rey que te están engañando y el rey no le hacía ni caso. Y esto es importantísimo en un valor confuciano que se llama chong. Se suele traducir como lealtad, pero aquí hay mucha discusión en la academia. Más que lealtad es una actitud leal, es decir, no es lealtad ciega, eso es otra cosa. Es una actitud de no buscar tu propio beneficio, sino preocuparte por tu país y por los tuyos. Eso es el chong. En los reinos combatientes, si a mí me iba mal en Qin, podía irme a Chu. De hecho, Su Qin, el ya mencionado Su Qin, es lo que hizo. Primero fue a Qin, le dijo a Qin que tenía que reunificar lo que está bajo el cielo, bueno, hacer unas grandes conquistas. En aquel entonces, el rey de Qin, que se llamaba el rey Hui, creía que Qin no estaba preparado para eso, entonces le dijo que no le quería, que se fuese de ahí. Después resultó que en su familia lo trataron mal porque lo veían como un fracasado. Pero ¿cómo te has gastado tanto dinero en persuadir al rey de Qin para después volver aquí como un don nadie? Entonces se marchó a Chao. Y en Chao sí que convenció al rey de allí y después se volvió en el gran diplomático contrario a la alianza de Qin. Pues bien, en los reinos combatientes tenemos una cosa llamativa que además creo que tiene mucha influencia en la actualidad, que es que los estados de aquel entonces tenían un gran cuerpo diplomático, tenían muy buenos diplomáticos que eran capaces de hacer y deshacer alianzas y muchas veces los países eran engañados. Eso pasaba mucho. Bien, otro aspecto importante de los reinos combatientes es que a diferencia de la época de primaveras y otoños, en los estados había muchos desconocidos. Esto es algo que también pasa en Grecia y en muchas civilizaciones. Los pueblos primitivos, donde todo el mundo se conoce, la gente puede basarse en la confianza que da la cercanía. Por ejemplo, aquí podemos no tener normas estrictas. Si, por ejemplo, estuviésemos en una comunidad de más gente, pues confianzas que nos podemos tomar, yo que sé, por ejemplo, dejar un teléfono móvil ahí cuando vas al baño, pues si estamos, por ejemplo, en el metro, a nadie se le ocurre eso. Es decir, en las comunidades pequeñas siempre es posible una confianza derivada de la cercanía. ¿Qué sucede? Que cuando hay estados grandes, que es lo que había en los reinos combatientes, estados con burocracias cada vez mayores,
los vínculos basados en la cercanía ya no funcionaban. Esto también es la misma historia que en la Atenas clásica y después en el Imperio Romano. Es algo a lo que se tienen que enfrentar todas las civilizaciones, que en determinado momento los lazos de parentesco, los lazos de cercanía ya no valen. Entonces hace falta buscar una forma de regular la conducta humana. En el caso de Occidente es muy claro, una ley bien hecha. Una ley que lo que ha permitido que haya mejorado y que prácticamente todos los estados del mundo, casi todos, sean de una forma más directa o indirecta, descendiente, tiene una legislación que procede del derecho romano, es que el Estado de Derecho, la regulación de la sociedad en base a buenas leyes, es algo que en Occidente se ha hecho muy bien. En el caso de China tenemos este problema, pero entra en conflicto dos visiones diferentes de cómo organizar la sociedad. La basada en premios y castigos y la basada en cultivar los impulsos humanos. Bien, aquí vamos a cambiar un poco de tema y vamos a la neurociencia. Últimamente, en el ámbito de la sinología, hay estudiosos que han tratado el pensamiento chino desde el punto de vista de la estructura del cerebro, que me parece importante de cara a entender la diferencia cultural. Bien, el cerebro, bueno, esto es algo bastante conocido, tiene dos partes. Se puede llamar sistema 1, sistema 2, cognición fría, cognición caliente. En el modelo de civilización que tenemos en Occidente, lo que ha predominado es el control cognitivo de la parte racional del cerebro sobre las emociones. Evidentemente, en la filosofía hay muchos matices. Por ejemplo, Aristóteles decía que, bueno, sí, la razón estaba muy bien, pero que era importante que, por ejemplo, los jueces tuviesen las disposiciones morales adecuadas. Aristóteles en concreto habla de que si un juez solamente se basa en la ley y tiene delante suya a un asesino y cuando ve al asesino no siente indignación, entonces la sentencia es bastante probable que sea injusta. Pero bueno, eso es la visión aristotélica, no ha sido la predominante en Occidente y muy especialmente después de la Ilustración. En la Ilustración, en el siglo XIX y en gran parte en el siglo XX, lo que ha predominado es el modelo racional, es decir, las emociones deben ser controladas por la parte racional. Es básicamente la metáfora de la auriga de Platón, que hay una auriga que controla los dos caballos, que son las emociones. Sin embargo, los confucianos y también los taoístas, ya que en este sentido están en el mismo bando, creen que no, que la parte intuitiva del cerebro es la que lleva al comportamiento moral adecuado. Obviamente no piensan lo mismo los taoístas de los confucianos. La diferencia fundamental está en que los taoístas creen que la civilización es mala y que lo mejor es volver a la época en la que todos vivían en una aldea feliz, y que los movilizase hacia lugares lejanos y donde un agricultor pudiese estar escuchando al perro del vecino y sin que nadie le molestase. Ese es el ideal laociano. El confuciano no es exactamente ese. El ideal confuciano está basado en el li, es decir, en lo que podemos traducir como comportamiento ritual. Y ese es, de hecho, el principal punto de las analectas, el li. Y, de hecho, determinados textos confucianos lo que nos muestran es que eso era lo importante, es decir, el comportamiento ritual. Por ejemplo, hay una cosa llamativa. En los años 90 surgieron en Huotien unos textos manuscritos donde hay varios tratados de filosofía que podemos asociar con el confucianismo. Y hay uno que es muy conocido, el Xin Tzu. Bien, en este que se llama, lo repito de nuevo, Xin Zi Min Chu, es decir, el Xin, es decir, los impulsos humanos proceden del cielo, lo podemos traducir aquí. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántas veces creéis que aparece el término Xiao, el de piedad filial, en el Xin Zi Min Chu? Aparece 0. Es una cosa que cuando lo vi me llamó la atención. Sin embargo, Li o Xin o Qin aparecen muchas veces, es decir, términos psicológicos. Es básicamente un tratado de psicología que pone en cuestión la gran cuestión confuciana.
¿Cómo el Li puede hacer que los impulsos humanos, lo que los antiguos llamaron Xin, pueden ser canalizados por la vía para llegar al I, es decir, a lo justo? Eso es de lo que trata de una forma muy clara este texto del que hace 30 años no se sabía nada porque estaba bajo tierra. Y creo que ese texto, que es una pena que no se hubiese conocido antes, trata precisamente, sintetiza de una forma muy clara el ideal de los confucianos, es decir, mediante el comportamiento ritual volver buena a la gente. Si volvemos al ejemplo de la auriga, en el modelo platónico, es decir, en el que tenemos en Occidente, de lo que se trata es que la auriga controle bien a los caballos, que no les deje que corran de cualquier forma y que se porten bien. Bien, en el modelo confuciano, de lo que se trata es de que el caballo sepa por dónde andar, es decir, sepa por qué vía se tiene que mover. Esto es algo que desde el punto de vista de la psicología tiene todo el sentido del mundo. Por ejemplo, una persona que se acostumbra a comer con cuchillo y tenedor va a comer con cuchillo y tenedor siempre. Una persona que se acostumbra a, por ejemplo, no hacer ruido al comer o a no comer así con la mano, va a hacerlo así siempre y lo va a hacer de forma natural. Y esto que puede parecer una tontería, por ejemplo, antiguamente en Europa no era así. Fueron los nobles que tenían esas buenas costumbres que después fueron imitadas por el resto de la gente. Porque hay algo que la psicología pone de relieve, o mejor dicho, la neurociencia, perdón, pone de relieve que más o menos el 90-95% de las acciones que hacemos todos día a día son inconscientes. Son inconscientes y son producto de la repetición, una y otra vez. Por lo tanto, tiene mucha lógica decir, como decían los confucianos, que para que la gente sea buena, para que no se mate entre sí, para que no haga conjuras palaciegas, para que la sociedad esté ordenada, hace falta cambiar la parte inconsciente. Aquí hay matices, no todos lo decían de la misma forma, Shinzo en este sentido lo desarrolla más, pero básicamente ese es el modelo de los confucianos, es decir, a través del comportamiento ritual cambiar la forma de actuar de las personas. Para Confucio el Li no era importante por el hecho de hacerlo de una forma dogmática, es decir, el ritual. Lo importante del ritual era las emociones que se experimentaban al hacer dicho ritual. Por ejemplo, cuando alguien hace un ritual a los antepasados, lo importante no es cumplir el trámite de hacer el ritual a los antepasados. Lo importante son las disposiciones emocionales que se experimenta cada vez que se hace eso. Lo importante, según los confucianos, es el carácter respetuoso que a base de hacerlo repetitivamente se acaba desarrollando. De esa forma, según el modelo confuciano, se consigue una actitud recta. Esto, bueno, realmente es algo que encaja perfectamente con la conducta humana. Por ejemplo, en los países que se conduce bien, precisamente se conduce bien porque se respeta el ritual a rajatabla. A pesar de que a veces las sanciones de tráfico pueden funcionar, ya que pueden producir lo que Shinzo llamaba el proceso de Wei. Wei en chino clásico significa falsificación. Es decir, en este caso se trata de una falsificación de los impulsos humanos, convertirlos de algo malo en algo bueno. Pues bien, las leyes de tráfico, efectivamente, aplicadas de vez en cuando, pueden contribuir a hacer el proceso de Wei. Pero para que la gente conduzca bien, lo que tiene que hacer es tener tan interiorizado que, por ejemplo, en los pasos de peatones hay que ceder el paso, que lo haga de forma intuitiva. Si no lo hace de forma intuitiva, a pesar de que les multen una y otra vez, pues seguirán no dejando pasar a los peatones, o lo mismo con el exceso de velocidad, o lo mismo con muchas cosas. Y entonces, esto es lo que proponen los confucianos. Y aquí hay discrepancias. Y aquí voy a entrar en la discrepancia entre la postura de Mencio y la de Shinzo. Mencio
Quizás porque sea un texto transmitido y no podemos estar seguros que lo que dice Mencio fue lo que realmente dijo Mencio, presenta la filosofía confuciana de una forma muy idealista. Entonces lo que dice es que bueno, los impulsos humanos son buenos por naturaleza. Lo que hay que hacer es cultivarlos. Y de hecho cuenta una historia de un agricultor que puso unas plantas en un huerto y quería que creciesen. Entonces lo que hizo fue coger las plantas y arrancarlas. Lo que decía Mencio es que si a las personas las atosigabas con premios y castigos y querías y pretendías que desarrollasen su conducta moral rápido, lo que iba a pasar es que se iban a convertir en gente mala. Eso es lo que defiende Mencio. Es llamativo a veces cómo parece que las ideas de Mencio no son siempre respetadas. Especialmente en algunos países de Asia Oriental como bueno, la República Popular de China, obviamente, o Corea del Sur. Es algo que me llama la atención, cómo después el confucianismo se puede convertir en justo lo contrario. Pero bueno, eso es un tema que podemos discutir después. El caso es que Xunzi creía que esto eran bobadas. Xunzi tiene una característica y es que él sí que lo que tenemos es lo que escribió él realmente y vivió años después de Mencio. Y en la época de Xunzi el modelo de Estado legista, es decir, este del que os hablé, basado en los premios y castigos, estaba más desarrollado. Entonces, en esa época hablar de que los impulsos humanos eran buenos no había muchos gobernantes que lo pudiesen aceptar. Entonces desarrolla la idea del Wei, de la que os he hablado. Mencio, de hecho, Xunzi, critica muchísimo a Mencio, más que a Chuanzi y a Lao Tzu. De hecho, Xunzi creo que a Chuanzi y a Lao Tzu lo menciona cada uno una vez. Es decir, apenas menciona a los taoístas. Xunzi se ceba mucho con Mozi, que bueno, era malísimo, pero también se ceba mucho con otro confuciano que es Mencio, que dice que ¿cómo? ¿Qué es eso de que los seres humanos son buenos por naturaleza? No. De eso nada. Lo natural es malísimo, dice Xunzi. No, por ejemplo, lo natural es que la gente cuando se enfada nos peguemos. Es decir, es lo que se hace en lugares no civilizados. Decía Mencio que lo natural es que cuando un niño se cae en un pozo, una persona lo rescate con independencia de si va a obtener o no beneficio. Xunzi dice que no, que eso no es así, que la naturaleza humana es mala. Pero al mismo tiempo Xunzi cree que no se puede prescindir del Xin, de los impulsos humanos. Lo que hay que hacer es transformarlos mediante el proceso de Wei. ¿Y cuáles son los criterios que deben conformar este proceso de transformación de los impulsos naturales en impulsos buenos? Básicamente la vía de los antepasados. Xunzi consideraba que los reyes virtuosos del pasado habían conseguido con el paso de los años crear un modelo de sociedad bueno. Sin embargo, este modelo no se inventó en un momento determinado, sino que es algo parecido a la técnica del artesano. El artesano no tuvo un antepasado que dijo, pues la espada se hace así. Los anillos se hacen así, las joyas de esta manera, no. Es una técnica que se transmite de generación en generación, se va perfeccionando hasta hacer algo que, por supuesto, puede ser mejorado, pero que es mucho mejor que lo natural. El caso es que esta vía virtuosa del pasado no se creó en determinado momento, sino que es producto de la evolución. Bueno, algo parecido a lo que pensaban los romanos de su derecho. Los romanos pensaban que el derecho romano era bueno, era mejor que el derecho griego, porque el derecho griego fue que Solón un día hizo la ley ateniense y ahí quedó. No, el derecho romano es una costumbre de la costumbre. De hecho, el derecho romano se llegó a formalizar de forma escrita hacia el final del imperio. Lo que se aplicaba básicamente era derecho consuetudinario, pero había una ley clara. Y pues esto, la idea de Xunzi es lo mismo. El Li es lo que nos permite seguir unas normas de conducta
que permiten la civilización. Bien, y aquí llegamos a un punto que se presta mucho al debate. ¿Es bueno lo que propone Shinzo? Bueno, ¿este modelo es positivo o negativo? Aquí hay mucho debate. Si bien es cierto que una conducta moldeada con las buenas formas puede llevar a una sociedad justa, también se puede corromper la sociedad. Y aquí es donde ya llegan los taoístas. De hecho, el taoísmo como movimiento político fuerte se dio hacia el final del imperio, cuando empezó a haber revoluciones taoístas. ¿Por qué? Porque este modelo de los confucianos, que sí que puede ser fundamental para la civilización, tiene un problema que se vio durante la dinastía Han. El Li, de la misma forma que puede servir para que vivamos todos de forma armoniosa, sin pelearnos, sin necesidad siquiera de aplicar leyes, también puede ser una forma de transformar a la sociedad para mal. Sobre todo en sistemas con un alto nivel de estatismo. Por ejemplo, la educación en principio todos pensamos que es buena. Nadie lo pone en duda, es decir, que los niños vayan al colegio, que aprendan a tratar con otras personas, que tengan conocimientos, es bueno, hasta ahí ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando vamos a un estado totalitario? Lo que tenemos es que la educación deja de ser algo tan bueno, sino que puede servir para crear mentes perversas. Es decir, el Li también se puede utilizar para hacer un totalitarismo perfecto. Es decir, es un arma de doble filo. En este sentido no es nada diferente del modelo intelectual de Occidente, es decir, el de la búsqueda de la verdad de los filósofos griegos. Lo mismo, la búsqueda de la verdad es buena. Es bueno que no nos creamos cualquier cosa, es decir, que digamos, mira, que es que aquí hay un fantasma en este sitio, si me hacéis caso, hay un fantasma porque lo digo yo, entonces me tenéis que dar 100 euros para que saque al fantasma de aquí. O, por ejemplo, mira, que tengo un medicamento muy bueno, porque sí, porque lo digo yo, porque tengo mucha labia y os convenzo. Lo tenéis que probar y después resulta que es un medicamento perverso. Es decir, lo que ha permitido el modelo intelectual de Occidente es diferenciar muy bien lo que es y lo que no es decir, la verdad de la mentira. Es decir, evitar el problema que tuvo la Atenas clásica, que se corrompió básicamente porque había señores, por ejemplo, un tipo llamado Cleón, que iba a la asamblea de los atenienses, hablaba con discursos floridos, y después lo llevaba al pueblo, a la democracia ateniense por muy mal camino. En los juicios de los atenienses había gente que conseguía persuadir a los jueces de que este tipo había que condenarlo a muerte porque era un sinvergüenza, porque me caía mal. Eso pasaba mucho en Atenas. Bien, y en Occidente, a base de evolucionar, este modelo intelectual de Platón fue evolucionando. Y creo que una de las grandes aportaciones de Occidente es precisamente una gran capacidad para diferenciar lo que es de lo que no es. Muy imperfecta todavía, por supuesto, pero lo consigo. ¿Qué pasa? Que también tiene su lado oscuro, es decir, se pueden imponer verdades muy poco científicas o que no son del todo acordes con la realidad y justificar regímenes totalitarios. En parte el confucianismo es exactamente lo mismo. Puede servir para limitar el poder político, pero si la ideología ritual de Confucio sigue una tendencia muy ortodoxa, puede ser bastante negativa. ¿Por qué? Y de hecho Confucio se oponía a esto, es decir, el ritual no debe estar regido por ninguna norma, lo importante son las disposiciones emocionales. En el momento en que se dice que el ritual es mal asunto. Porque si lo que es el ritual está en manos de alguien, se puede corromper a la sociedad. Y aquí enlazo con el siguiente punto, que por supuesto se puede dejar para la parte del debate, que es qué nos puede aportar el pensamiento confuciano. Pues bien, el pensamiento confuciano nos puede complementar, desde el punto de vista de la evolución de la civilización, un aspecto que el que deriva de la Grecia clásica no tiene, y es que el pensamiento occidental, es decir, el racionalismo, muchas veces es bastante ignorante con la naturaleza humana.
Es decir, la razón, de la misma forma que puede servir para que la ciencia avance, también puede servir para justificar cualquier disparate ideológico. La razón llevada al extremo pues, es lo que Hayek denominaba la fatal arrogancia, que es lo que dio lugar a todos los totalitarismos del siglo XX. De hecho, Hayek, el pensador liberal, cuando criticaba a los comunismos no los criticaba porque estuviese muy bien compartirlo todo con todo el mundo. Obviamente eso estaba muy bien. Lo que criticaba Hayek de los regímenes totalitarios, comunistas o parecidos, como el nazismo, es la idea de que las normas humanas se pueden simplificar en dogmas verbales y aplicarlas desde arriba. Es decir, el racionalismo entendido, el racionalismo como una forma de pensar que cree que existen universales absolutos que se aplican siempre, es decir, que piensa que la naturaleza humana es como la ciencia, que si tú haces esto, se produce esto. En este sentido es muy interesante un divulgador que estudia la conducta humana, que se llama Daniel Pink, tiene varios vídeos en YouTube, se puede consultar, que hace referencia a un experimento que se hizo con unos estudiantes, que consistió en lo siguiente. Los estudiantes tenían que hacer una tarea. A unos le daban una recompensa grande, a otros una recompensa mediana y a otros la pequeña. Y el resultado que salió de estos experimentos es que cuanto mayor era la recompensa, peor era el resultado. ¿Y qué descubrieron? Que si era una actividad manual, que funcionaba perfectamente. Es decir, si dabas una buena recompensa, funcionaba. Pero como fuese una actividad intelectual, era un fiasco absoluto. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque la naturaleza humana no funciona con el sí esto, entonces esto. Es muy, muy compleja. Entonces, el modelo racional de Occidente tiene ese hueco. Y ya digo, no estoy criticando porque no digo que sea malo en absoluto, porque trajo muchas cosas buenas. Y es donde creo que el modelo confuciano tiene mucho que aportar. Los confucianos, y bueno, también los taoístas, obviamente, pero hoy no toca hablar sobre el taoísmo, descubrieron muy bien la naturaleza humana. Y es que el ser humano no es un ser racional o un ser absolutamente racional. No funciona con si haces esto, entonces obtienes eso. No. Es un ser que actúa por impulsos. Nos guste o no, actúa por impulsos. Entonces no se trata de ejercer un control coercitivo constante sobre los impulsos, sino que lo que es necesario es precisamente cultivar esos impulsos. Y esta creo que es la parte confuciana que debemos respetar. Yo obviamente creo que la parte legista, que por desgracia muchas veces cuando se habla de confucianismo, de lo que se está hablando es de legismo. Por ejemplo, se suele decir que el confucianismo es autoritario. Y a ver, determinadas formas de confucianismo se pueden convertir en autoritarias, por supuesto. Pero ahí lo que tenemos es el legismo. Es decir, es el disfrazar un sistema de premios y castigos diciendo que son confucianos. Eso en la historia de China se hizo muchísimas veces. Y bueno, ya creo que he hablado demasiado, prometía hablar menos de una hora. Hay muchas cosas que podemos seguir contando en el debate y nada, si no salen cosas, pues sacaré yo alguna para el debate.